Güey, en Restolando Libros vamos falar de Los Simpson y la literatura. Buenos lectores, bien, llegaos a este primer capítulo de Restolando Libros. Yo soy Eva y a partir de agora voy a acompañaros nunha viaxe moi especial al través de la literatura. Durante estos capítulos vamos a veranos a datos e entrugues chocantes sobre libros. Neste primer capítulo vamos a falar dunha serie que de xuro que marcó la infancia, la adolescencia e incluso la vida adulta de muchos de nosotros, que son Los Simpson. Y entrugaréis vosotros, ¿qué tienen que ver Los Simpson con los libros? Pues tienen que ver más de lo que pensáis, porque son muchas las referencias literarias que aparecen a lo largo de todas las temporadas de Los Simpson. Vamos a conocer de algunas de ellas. El primer libro del que quiero falavos ye Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Este libro aparece nel capítulo nel que Homer queda completamente paralizado e non lle quien nin a movese, nin a falar, nin a comunicarse, nin a facer absolutamente nada. E entón, cando Lisa, nel salón familiar de Los Simpson, entamalle ei, pa que non se aburra, e entamalle ei un fragmento deste libro de Dostoyevsky. E entón, cando Homer está aburrido como unha ostra, cando descubre que lle quien de comunicarse al través dunha lingua moi especial que lle la de tirarse peos. Wait a minute. Can you pass gas at will? Fart once for no, twice for yes. De xuro que vos acordaréis deste capítulo porque lle de los que repiten milenta vegais e a máis que lle moi simpático e moi divertido. El segundo libro del que quiero falavos non lle na máis que un libro, sino en general unha saga, que lle la saga de Harry Potter. Son muchas las referencias a Harry Potter que aparecen durante las temporadas y todos los capítulos de Los Simpson. Tanto per un llau, cuando de algún de los personajes de Los Simpson lle de algún de los libros de Harry Potter, como lle el caso de Lisa, que aparece en algún capítulo lleendo este libro, como también Ned Flanders cuando lle un fragmento de Harry Potter y la piedra filosofal a Roz y a Todd. And Harry Potter and all his wizard friends went straight to hell for practicing witchcraft. Pero lle que además non solamente aparecen personaxes de Los Simpson yendo a Harry Potter, sino que incluso llega a salir el propio Harry Potter y la autora de esta saga, J.K. Rowling, como propios personaxes de Los Simpson en algunos capítulos y programas especiales. La tercera referencia literaria de la que quiero falavos lle a Edgar Allan Poe. También son muchas las referencias a este autor que podemos encontrar en diferentes capítulos. El primero del que quiero falavos lle a la su obra El corazón delator. Atopamos la referencia literaria a esta obra en un capítulo en el que llega al colegio de primaria de Springfield una niña nueva que lle Allison y que entama a competir con Lisa, o Lisa con ella, a ver quién lle la que más sabe de todo el colegio y quién lle la más lista. Entonces, preséntense a un concurso de maquetes en el cual Allison presenta una maqueta sobre esta obra, sobre el corazón delator. Luego, Lisa intenta sabotearla con ayuda de Bart y a la fin acaba arrepintiéndose, haciendo de nuevo referencia al arrepentimiento y la culpabilidad que aparecen en este libro de Edgar Allan Poe, El corazón delator. Otra de las referencias que aparecen a Edgar Allan Poe y en un capítulo especial de Halloween en el que se fai referencia al so poema El Cuervo. Las referencias a este poema aparecen, como vos digo, en este especial de Halloween en el que entama a leerse el propio poema del Cuervo y en ese momento llévanos la escena a los propios personajes de Los Simpson convertidos en los personajes de este poema. En este caso, Bart fai del Cuervo y Homer fai del protagonista del poema. Otra de las referencias literarias que aparecen a autores, non solo a les seus obres, sino al propio autor, é a Emily Dickinson. Son delles les ocasiones nes que Lisa e outros personaxes falen de Emily Dickinson en dellos capítulos. La soledad nunca hizo daño a nadie. Emily Dickinson vivió sola y escribió algunos de los poemas más hermosos de todo el mundo. Ay, claro que acabó como una cabra. Un dellos lle cuando el güelu de Bart y Lisa entama a contar les sus vivencias
en el campamento militar cuando fixo la mili, y Lisa entrugai si eses penurias, si esas cosas que él está contando, si lle en realidad que está recitando un poema de Emily Dickinson. Pero como vos digo, aparecen referencias a esta autora y a los sus libros en muchos capítulos. Y ya el postrero libro del que quiero falavos, o la postrera referencia en realidad de la que quiero falavos, llega a los libros de Asterix. También son varias les referencias que hay durante los capítulos de Los Simpson a estos cómics, pero igual la más conocida es cuando Lisa entra en la tienda de cómics y allí descubre una colección de Asterix el Galo y queda completamente enamorada de ella y necesita desde ese momento facese con ella y mercala. Estes son solo de algunas de las referencias literarias que hay durante Los Simpson a libros, pero la verdad es que hay unas cuantas más. Si vos acordáis de alguna podéis dejarla en comentarios. Y si vos presten este tipo de libros que falen sobre libros en series de televisión, podéis dejarlo también porque hay muchas series en las que se faen muchísimas referencias literarias. Espero que vos prestara y vémonos en el siguiente capítulo. Un besín.